Dios los bendiga, es una bendición estar nuevamente con ustedes. Vamos a volver a retomar estos devocionales, no los hemos retomado por ciertas situaciones, pero vamos a volver a tomar un devocional, una pequeña porción bíblica, esta todas las mañanas si Dios lo permite. Y quiero que me acompañen hoy a Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 26. Éxodo capítulo 15 versículo 22 al 26. Y dice así la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vemos en este capítulo 15 de Éxodo, acordémonos que capítulos anteriores Dios había ayudado al pueblo de Israel y había abierto el mar rojo. Pero lo que más sorprende aquí es que cuando abre el mar rojo, la tierra está seca. Pero cuando llegan después, ellos pasan, después de ver el poder de Dios, cómo los libra, después de ver cómo el pueblo de Dios restaura, Dios los saca, ver cómo Israel restaura, sacada de Egipto de la persecución, del maltrato, luego Dios los libra de los egipcios, les abre el mar rojo, les muestra el poder de Él. Llega aquí a este versículo y encontramos varias cosas. Primero, vemos que ya habían pasado ya 3 días que estaban andando sin agua. Llevan 3 días caminando sin hallar agua, pero cuando llegan a unas aguas, pero tienen el nombre de Mara. ¿Por qué? Porque eran aguas amargas. O sea, el pueblo de Israel camina 3 días, está cansado, tiene sed, tiene de todo, y llegan y encuentran agua. Pero pasa algo, estas aguas no se pueden beber. Estas aguas no se pueden tomar. Entonces, vemos que el pueblo de Israel hace algo que muchas veces, incluso usted y yo hacemos. Dice: y llegaron, versículo 23, a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿Qué hemos de beber? ¿Qué pasa aquí? El pueblo, a pesar de ver todo lo que Dios había hecho en su vida, el pueblo de Israel, a pesar de ver hace 3 días, como más o menos, cómo Dios había abierto el mar rojo, a los 3 días comenzó a murmurar contra Dios. A los 3 días comenzó a cambiar su mirada, diciendo: no, ahora tenemos sed y ahora qué vamos a tomar. Pero se les había olvidado que tenían un Dios que los había sacado de Israel, de Egipto, perdón. Tenían un Dios que los había librado de los egipcios, pero se les había olvidado lo que Dios podía hacer por la situación. Y muchas veces usted y yo también pasamos por estas dificultades, por estas situaciones en las cuales pasan ciertas situaciones en nuestra vida y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho anteriormente y lo que puede hacer, porque para Dios nada es imposible. Pero muchas veces se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida que tenemos un Dios que transforma, que cambia vidas, que tiene el control de cada situación. Pero a pesar de las situaciones en las que estamos reunidos, comenzamos a desfallecer. Comenzamos a decir: no, Dios, ¿usted por qué tal cosa? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí?
¿por qué no tal cosa? ¿Por qué esa persona la va mejor? ¿Por qué estaba bien? Y se nos olvida como creyentes que Dios nos ha librado de muchas cosas, pero nos volvemos amargos. Nos volvemos amargos, comenzamos a tener amargura en nuestro corazón, porque se nos olvida quién es Dios. Y quiero animarlos, hermanos, en esta mañana, que usted y yo tengamos mucho cuidado con nuestra amargura, porque muchas veces nos amargamos o tenemos preocupaciones, pero se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que incluso vemos aquí que abrió el mar rojo y estaba seco el agua para que el pueblo de él pudiera pasar. Pero muchas veces se nos olvida, hermanos, que tenemos un Dios grande, maravilloso y poderoso, y simplemente nos amargamos porque se nos olvida confiar en Dios. Dios los bendiga.